Me dijeron que estuve 30 días sin latidos propios, solo conectada a las máquinas. Pero lo que me asusta no es haber regresado, es lo que traje de allá. No suelo contar esto, ni siquiera en el hospital cuando me preguntaron si recordaba algo, les decía que no, era más fácil así, más seguro también. Pero la verdad es que lo recuerdo todo. Comenzó con un susto tonto. Estaba cambiando una bombilla en el baño de casa. Pisé el banco de madera con el pie mojado. Recibí una descarga fuerte, directo en el pecho. Me dijeron después que mi corazón se detuvo ahí mismo. Caí ya sin pulso. 3 intentos de reanimación y nada. En el informe de la UCI está escrito que me conectaron ECMO, una máquina que asume la función del corazón. El mío ya no latía, y aún así no morí. Durante 30 días fui mantenida viva por tubos, cables y una máquina que empujaba sangre a mi cuerpo como si fuera mi propio pecho. Solo que ya no era mío, pero lo peor fue lo que pasó en el medio de todo eso. Mientras todos pensaban que estaba desconectada, fui a un lugar, no sé dónde queda, no sé si queda en algún lugar, pero recuerdo, era como un galpón sin fin. Un galpón de metal, frío, sin ventanas, solo luz gris. En el techo, relojes de todos los tipos, tic-tacs en compases equivocados, unos rápidos, otros lentos, ninguno igual al otro. Y había voces, pero no hablaban palabras, hablaban fechas, números, cosas que no sabía qué eran. Una decía 1936, otra repetía 28. 28 por horas, tal vez días. Caminaba por ese suelo metálico descalza y sentía un peso atado a mi pecho, como si tuviera algo amarrado por dentro. No era dolor, era otra cosa, como si alguien hubiera dejado un objeto pegado en mí y no podía sacarlo. Cuando desperté, o cuando dijeron que desperté, me dijeron que fue un milagro, que mi corazón volvió a latir solo después de 30 días. Pero había algo extraño. El electrocardiograma latía con el mismo ritmo de la máquina, como si mi cuerpo siguiera copiando el aparato. Un médico le dijo esto, susurrando a otro. «¿Cómo está tan igual?», preguntó. Hasta los picos coinciden, y mi temperatura nunca volvió a la normalidad, siempre 2 grados abajo, en el calor de 40 aquí en Barcelona. Y yo sentía frío en el pecho, pero ahí las cosas comenzaron a empeorar. Trabajo como auxiliar en un necrotorio desde antes del accidente. Nada me asustaba allí. Sabía lidiar con cuerpos, con el olor, con el silencio. Pero cuando volví a trabajar, comencé a oler formol antes de que llegara el cuerpo, a metros de distancia. Y había otra cosa. Recordaba conversaciones, cosas que los médicos dijeron mientras estaba en coma, palabras exactas. Una médica diciendo que tal vez desconectarían las máquinas el día 15. Escuché eso, pero ¿cómo? La parte más difícil es esta. Comencé a sentir, a saber. Hubo un día que dije en medio del turno, va a llegar otro a las 3:18. Y llegó un cuerpo que la ambulancia iba a buscar recién media hora después. Y eso pasó más de una vez, 4, 5, siempre certero, minuto exacto. Ahí los colegas comenzaron a mirarme diferente. Nadie decía nada, pero nadie quería quedarse sola conmigo en el turno de la noche. Mi hermana dijo que mi piel estaba siempre fría, incluso después del baño caliente, y yo comencé a sentir una cosa, un pulso de más. No era en el pulso, era en el pecho. Un latido profundo, diferente del mío, como si latieran 2 corazones. No era cosa de mi cabeza. Lo sentí durante el baño, durante el sueño, hasta cuando estaba lavando uno de los guardapolvos del turno. Paré en el medio y pensé, hay algo latiendo dentro de mí, pero no es mi corazón. El mío latía, pero este otro era más profundo, más pesado. Latía en un ritmo diferente, como si no fuera parte de mí, como si fuera otra cosa. Comencé a dormir mal. Cada vez que venía el sueño, escuchaba ese sonido, el mismo del lugar de donde vine. Tic-tac, tic-tac. Solo que todo equivocado,
descompasado y haciendo eco como si fuera dentro de un tubo de hierro. En la cuarta semana después del alta, tuve una caída de presión en el turno de madrugada. Nada grave, pero accioné el botón de emergencia y me llevaron para observación. Y fue ahí que pasó. Estaban monitoreando mis signos, todo parecía estable. Escuchaba el bip normal, el gráfico del latido en el monitor, un trazado limpio, pero ahí el aparato comenzó a pitar. La enfermera entró corriendo, pensando que era una arritmia o paro, solo que cuando miró el monitor se quedó paralizada. Había dos trazados, uno más fino, más rápido y el otro más profundo, más espaciado, como si fueran dos corazones latiendo en ritmos diferentes dentro del mismo pecho. Llamó al médico. Él vino, sacó el print del monitor, pero segundos después, el segundo trazado desapareció. Solo quedó el mío. Vi la mirada de los dos. No dijeron nada, pero vi. Eso no era normal, ni común, ni posible. Pedí ver el informe del examen. Después dijeron que no quedó registrado, solo constó como artefacto, como si fuera falla en la señal. Pero yo lo sentí, estaba ahí. Sé que no fue falla ninguna. Después de eso, no pude ignorarlo más. Comencé a prestar atención. A veces en el baño, cuando el agua de la ducha golpea el pecho, se puede escuchar el sonido del latido dentro de la caja torácica. Y juro por todo que escucho dos sonidos, dos ritmos, uno más liviano, el otro como tambor golpeando en cámara cerrada. Y el olor, Dios mío, el olor, hay un olor que me persigue. No es de formol, es de cosa antigua, de hierro mojado, como si el mismo lugar metálico que vi siguiera por cerca, como si estuviera en mí. Hay noches que despierto con la boca seca y la sensación de que caminé de nuevo por ese suelo, que escuché de nuevo esas voces diciendo fechas, años, números que aún no entiendo. Pero lo peor de todo, es el tiempo. Dejé de usar reloj, no aguanto más. Todos parecen equivocados, como si el tiempo de aquí no siguiera igual al de allá. A veces miro el celular y juro que pasaron 20 minutos, pero solo pasó uno o al revés. Hubo una noche en que cerré los ojos por un segundo y cuando abrí era otro día. No recuerdo nada, ni si dormí, ni si soñé. Hay algo en mí que no volvió bien o que no debía haber vuelto. Ya pensé en pedir una tomografía, un electro, algún examen que pruebe lo que siento, pero tengo miedo de lo que pueda aparecer o de lo que no aparezca. Tal vez sea mejor que nadie sepa, porque yo sé, y ahora tú también sabes. Hay una cosa que hago casi todas las madrugadas, solo para estar segura. Me acuesto de lado, respiro hondo y pongo la mano en el pecho, una mano en el lado izquierdo, otra en el centro, y me quedo ahí sintiendo, y casi siempre hay dos ritmos, dos corazones, uno mío y el otro que no debería estar aquí. A veces despierto con el mismo sonido, pero no viene del reloj, viene de adentro. Estuve en silencio absoluto por 7 años, pero para mí fue como un único e interminable segundo. No sé si se puede explicar esto bien a alguien que nunca pasó por eso. Ni sé si yo mismo lo entendí, solo sé que en un instante estaba en un escenario de auditorio, ajustando un retorno, y al instante siguiente no había instante siguiente. Era todo un sonido hueco, un eco. Me llaman Diego, o me llamaban, no sé. Antes de todo esto era técnico de sonido, de esos que pasan más tiempo con auriculares que con la propia familia. Andaba con bandas, shows, montaje, desmontaje, todo a full, viviendo de graves, medios y agudos. El accidente fue en 2016. El escenario ya estaba casi listo. Solo faltaba el retorno de la batería. Tenía prisa, como siempre. La gente pedía prueba de sonido. Estaba intentando resolver el ruido del canal 4 y ahí la descarga vino como una palmada seca, un chasquido. Como cuando un cable toca mal un power supply y todo se apaga. Solo que esta vez fue mi cuerpo el que se apagó.
Dijeron que fue un paro cardíaco, que caí duro, que intentaron reanimar por casi 10 minutos. Logré volver, pero mi cerebro no. Dijeron también que mi cuerpo se quedó ahí acostado, respirando por aparatos, abriendo y cerrando el ojo a veces. Pero yo estaba en otro lugar. O sea, lugar. Eso no era bien un lugar. Era como estar dentro de un amplificador desconectado. Pero escuchaba cosas todo el tiempo. Ruido ahogado, grave, largo, un zumbido, igual esos cables que quedan con interferencia. La diferencia es que ese zumbido era mío. De vez en cuando venían voces, pero como si estuvieran del otro lado de la pared, como reverb mal ajustado, hablaban mi nombre, a veces mi hija, otras un médico explicando que yo era estado vegetativo persistente. No sé cómo escuchaba eso, pero escuchaba. Recuerdo una música que alguien puso, era una de las bandas que mixeaba. Alguien comentó cerca de la cama, ¿será que él reconoce? Yo reconocía, solo que no tenía cómo decir. Ningún músculo se movía. A veces venían olores. Olor de alcohol hospitalario, pero también de cosa vieja, ¿sabes? Como polvo de carretera. Y un día sentí olor de humo, de soldadura. Ahí tuve la certeza de que estaba soñando, pero no era sueño, era recuerdo. Y fue así por, no sé, para mí no pasó tiempo. No hubo mes, no hubo Navidad, no hubo feriado. Fue solo ese mismo zumbido, ese mismo silencio, despertar. Fue extraño. No hubo luz brillante. No hubo despertar bonito. Fue en el medio de un cambio de curación en el brazo. La mujer movió mi suero y sentí la cinta tirando de la piel. Quemó. Y ahí abrí los ojos. Ella gritó, dejó caer el esparadrapo en el suelo, salió corriendo, llamó gente, vinieron médicos, enfermeros, todos mirándome como si hubieran visto un fantasma. Creo que de cierto modo era eso mismo. Nadie esperaba que volviera. Me quedé semanas sin entender nada. El cuerpo ya no era mío. Cabeza pesada, cuello blando. No podía mantener la barbilla recta. Todo temblaba. Las piernas parecían dos cuerdas flojas. Un lado de mi cara no respondía. El ojo izquierdo apenas parpadeaba y mi oído. Pensé que me había quedado sordo de un lado, pero era peor. El otro lado estaba demasiado sensible, todo lastimaba. Paso en el pasillo, goteo de canilla, placa de papel rasgándose. Era como si tuviera una sierra eléctrica dentro de mi cabeza. Llamaron al especialista, hicieron exámenes, descubrieron que tenía una tal hiperacusia. Pero no era solo eso. Escuchaba frecuencias que nadie más escuchaba, como una nota desafinada en el medio del aire acondicionado, un silbido en el monitor apagado, un armónico viniendo de la voz del médico, incluso cuando hablaba bajo. Hicieron pruebas, me mostraban sonidos al azar y yo decía la nota exacta sin pensar, sin errar. Me llamaron caso rarísimo. Dijeron que había desarrollado oído absoluto adquirido. No era de nacimiento, había aparecido ahora, después del coma. Gracioso, ¿no? 7 años sin hablar. Y cuando volví oyendo demasiado. Y ahí vino la parte más difícil, hablar. Es aprender a mover la boca, a modular, a encajar respiración con sonido. Todo se traba. Parecía que mi voz ya no era mía. Se quedaba temblorosa, rasposa, como micrófono viejo sin espuma. Y yo no me gustaba mi voz. Daba vergüenza, daba rabia. Era como si fuera otra persona hablando por mí. Fui viendo que ya no era yo. Las músicas que amaba ahora me lastimaban. Esos solos que ecualizaba con los ojos cerrados ahora sonaban como cuchillo en vidrio. Era como si el accidente hubiera dejado una distorsión, un silbido permanente entre yo y el mundo. Y entonces me dijeron que mi hija vendría a visitarme. Cuando me dijeron que mi hija vendría, me trabé. La fonoaudióloga pensó que era emoción, pero no era. Era miedo mismo, miedo de lo que ella iba a ver, o peor, de lo que no iba a ver, porque yo ya no era más el padre de ella, no de esa manera.
El hombre que enseñaba a manejar mesa analógica, que la dejaba jugar con auriculares en el estudio, había desaparecido. Y ella, bueno, cuando la vi entrando, ni la reconocí. Parpadeé solo una vez, y ella se había vuelto gente grande. Cara seria, pelo recogido, mochila en el hombro. Ya tenía pecho, ya tenía voz de adolescente. Y en la mirada ya no había esa luz de cuando venía corriendo a mostrarme un dibujo. Se quedó parada en la puerta. Unos segundos. Me quedé esperando que dijera algo, pero solo respiró hondo, forzó una sonrisa y se acercó. Intenté sonreír también, pero no pude. Mi cara ya no sabía cómo hacer eso. Ella me llamó papá. La voz medio vacilante, diferente. Y yo ahí todo torcido, babeando saliva sin fuerza, con el sonido del monitor cardíaco, haciendo tum tum tum, como si cada latido fuera una acusación. Perdiste, perdiste, perdiste. Quería decir que lo sentía, que no era para ser así, que ese segundo no era para haber durado tanto, pero mi boca no obedecía. Y aunque obedeciera, ¿qué iba a decir? Ella acercó una silla, se sentó y comenzó a contar las cosas. La escuela, los concursos de dibujo, la madre que se mudó de ciudad, el tío que intentó hacer papel de padre. Escuchaba todo, pero no absorbía. Parecía solo un delay, ¿sabes? Un atraso de milisegundo que desordena todo. Ella dijo que pensaba en mí todos los Navidad, que nunca dejó de visitarme, aunque yo nunca viera, que los médicos decían que ya no escuchaba, pero ella hablaba igual. Y ahí preguntó, ¿recuerdas algo? La pregunta vino como una palmada. Quería decir que sí, que escuché su voz, sí, que recuerdo cuando me contó del hámster, que sentí el olor de su perfume una vez, que reconocí cuando cantó bajito esa canción nuestra, pero solo pude mover la cabeza despacio, un sí, bien torcido. Ella lloró, y ahí lloré también, pero ni era llanto bonito, era feo, ahogado, débil, de quien no tiene fuerza ni para sollozar. La enfermera entró a cambiar mi sonda, pidió permiso, pero creo que quería dar tiempo a que nos recompusiéramos o escapáramos. Después de ese día, ella volvió otras veces, pero nunca fue igual. Ella ya era otra y yo también. Dos voces que ya no sabían tocar la misma música. De a poco fui volviendo a caminar, a hablar mejor, a controlar la vejiga. Cosas que nadie quiere pensar, pero que se vuelven la realidad cuando vuelves de un coma. Solo que hubo una cosa que no volvió, o mejor, que se quedó. El sonido, el zumbido, ese mismo sonido que escuché en el momento del accidente. Como una fritura, ¿sabes? Un silbido en el fondo de la cabeza. No paró. Estoy despierto hace más de 2 años ahora. Ya salí del hospital, ya hice fisioterapia, ya volví a tocar una computadora. Pero el sonido continúa. Es como si ese instante, ese segundo de choque siguiera pasando, estirado, como una faja infinita de sonido, igual cuando un disco se raya y el tocadiscos se traba ahí repitiendo, repitiendo, repitiendo. Hubo médico que dijo que es cosa del cerebro, lesión auditiva, trauma, respuesta psíquica. Hubo terapeuta que dijo que puede ser memoria encapsulada, pero yo sé lo que es. Es el segundo que no terminó. Es el momento en que morí y me quedé vivo al mismo tiempo, como una nota tocada que nadie más escucha, solo yo. Hay noches que cierro los ojos y vuelvo allá al escenario, al instante en que todo se apagó. Aún escucho ese zumbido. Aún siento el olor de la soldadura, el calor subiendo por el brazo, la caída. Es como si una parte de mí nunca hubiera despertado. Como si estuviera aquí, sí, hablando, caminando, comiendo, pero allá adentro, bien hondo, siguiera en el medio del sonido. Cuando abrí los ojos, no reconocí ni mi propia respiración. Por un momento, pensé que el mundo me había olvidado y que yo también había olvidado a él. No sé bien cómo empezar.
A veces yo misma me pregunto si volví entera, ¿sabes? Porque hay cosas en mí que aún parecen atrapadas, como si alguna parte se hubiera quedado allá en el cuarto, ese cuarto gris. Pero calma, voy a explicar. Me llamo Carmen. Tengo 29 ahora, pero paré en los 25 por un tiempo. Literalmente era fotógrafa de esas medio sueltas, ¿sabes? No tenía empleo fijo. Era todo por proyecto. Me quedaba 3 meses en un lugar, 4 en otro. Había hecho trabajos en Buenos Aires, Bogotá, Madrid, y en 2018 fui para Valencia. Fue allá que todo se apagó. Recuerdo el olor de la lluvia esa tarde. Estaba saliendo de la casa de una amiga e iba a fotografiar el centro. Una señora me dio una sonrisa en el autobús y el resto desaparece. Lo que sé fue contado después. Aneurisma, colapso súbito, ambulancia, cirugía de emergencia. Entré en coma y me quedé por 4 años. 4. Lo que es extraño es que no me apagué de verdad. Fui a un lugar sin sonido, sin olor, sin luz, pero existía. Era como un cuarto sin puerta, sin ventana, gris. Un gris que no terminaba. No era ni oscuro ni claro, era solo él. El tiempo no pasaba allí, pero había un sonido, un ruido metálico, continuo. Parecía lejos y dentro de mí al mismo tiempo, como el sonido de una escalera mecánica funcionando en la oscuridad. Eso era todo. Eso y algunas voces. Escuchaba voces, pero no veía a nadie. A veces reconocía la voz de mi hermana, de mi madre. Otras veces eran voces que no tenía idea y eso es lo peor, porque tenía recuerdos que no eran míos, sueños que no tenían que ver conmigo, cosas que sentía como si hubiera vivido, pero no viví. Llegué a pensar que estaba muerta, pero hasta la muerte creo que debe tener algún color. Allí no. Desperté un lunes por la mañana. Era UCI. Silencio, luz fuerte, el aire parecía duro, el olor era de polvo mezclado con alcohol, todo dolía, hasta la piel, principalmente la piel, como si hubiera sido prestada por alguien que no era yo. Me quedé días sin hablar, sin moverme bien, solo observando. La primera cosa que recuerdo haber notado fueron mis manos demasiado finas, con una cicatriz medio torcida cerca de la muñeca. Yo no tenía eso. Después vi el reflejo en el vidrio, una cara que parecía la mía, pero no era. Los cabellos tenían mechones blancos, la piel, no sé explicar, era huésped de mi propio cuerpo. Nadie dijo eso con todas las letras, pero entendí. Me habían dado por perdida los médicos, mi familia, el mundo. Nadie me esperaba más. Y sinceramente yo tampoco. Mi cuerpo volvió. Pero mi cabeza no estaba lista. Escuché las voces de las enfermeras y vi la luz junto con ellas. Eso mismo, luz. Una voz era amarilla, otra azul metálico. Había sonido que parpadeaba literalmente, como si el aire brillara cuando me hablaban. Descubrí que eso tenía nombre, sinestesia, pero nadie supo explicar por qué pasó. Solo pasó. Vino junto con la vuelta. Ahí mi hermana apareció. Entró en el cuarto con un bebé en brazos. Sí, ella era madre ahora. Me abrazó con tanto cuidado como si fuera vidrio. Y era porque dentro de mí todo parecía hecho de pedazos. Contó que se casó, que trabaja cerca de casa, que el bebé se llama Mateo. La miré sonriendo, pero la sonrisa de ella cargaba los 4 años que perdí y sentí. Cada segundo su tiempo había ido hacia adelante, el mío se había quedado suspendido en el gris. Después de que mi hermana se fue, lloré, pero no de la manera que estás pensando. No fue llanto de emoción, ni de alivio. Fue un llanto medio bajo, un tipo de lágrima que parece que viene del cuerpo entero, no solo de los ojos. Y ni sé si era por nostalgia, por rabia o solo por estar de vuelta. Esa noche soñé con el cuarto gris de nuevo. No sé si fue sueño realmente, tal vez ni dormí, pero de repente estaba allí de nuevo, igualito. Solo que esta vez no era silencio. Había una cosa diferente, una vibración,
como si supiera que había salido y quisiera que volviera. Al día siguiente empezó la fisioterapia. Me pusieron sentada en un sillón de hospital con cinturón, llena de almohadas alrededor. El fisioterapeuta me explicó todo con una voz azul clara. Y sé que es extraño hablar así, pero es eso, azul clara, una voz fría, pero cuidadosa, como si no supiera bien dónde pisaba. Cada vez que mi cuerpo temblaba intentando levantarse, parecía que no era yo. Parecía que era alguien vistiéndome por dentro. La pierna se movía, pero no parecía mía. El brazo iba, pero con otro peso, como ropa mojada que ya no sirve. Y lo peor fue cuando me dieron un espejo para acompañar los ejercicios de expresión facial. Me miré y no reconocí la manera que sonreía. Era una sonrisa que tiraba para el lado equivocado, medio torcida, tímida, como si el músculo hubiera olvidado cómo hacer. Pero era más que eso. La mirada era de otra persona, una mirada que vio cosas que nunca vi y que aún así estaba dentro de mí. Fue ahí que el médico me habló de la posibilidad de memoria auditiva expandida, que a veces personas en coma largo consiguen guardar hablas sueltas, fragmentos, como si el cerebro hubiera grabado todo lo que escuchó incluso durmiendo. Y yo grabé cada voz, cada nombre, cada conversación de pasillo, cada pelea entre médicos, cada música que entró de la radio. Está todo aquí atrapado. Y a veces parece que hablan aún como si hubiera eco, como si las palabras tuvieran raíces en mí. Hubo un día, poco después de recibir el alta de la UCI, que me dejaron caminar por el pasillo con un andador. Tenía miedo, pero fui despacio, arrastrando. Cuando doblé en una de las salas, vi una enfermera de espaldas. El nombre de ella era Sofía. Yo sabía sin que se presentara, porque la había escuchado cantando todas las mañanas durante 4 años. Se dio vuelta, me vio y abrió los ojos. Dijo, «Dios mío, volviste». Eso me conmovió. Volví al cuarto y me quedé parada por horas, mirando el techo, intentando entender si realmente volví o si aún era el cuarto gris disfrazado. Me dieron un celular. Reactivé las redes. Algunas personas aún me seguían. Otras desaparecieron, y él, mi ex, estaba casado con una chica linda. Tenía una hija, 3 años. Ella nació mientras yo estaba allá. O sea, él reconstruyó su vida en el tiempo que yo paré la mía. No lo culpo, pero es como si el mundo hubiera sido rebobinado solo para mí. Como cuando pausas un video y olvidas que sigue tocando en segundo plano. Solo que cuando le das play de nuevo, el tiempo ya pasó, y ahí vino lo que llamo el susto real. Durante una sesión de fisioterapia, mientras intentaba levantarme sin apoyo, todo se volvió gris. Todo, el techo, la pared, el sonido, hasta el olor. Fue como si por 2 segundos el cuarto gris hubiera vuelto, como si hubiera atravesado por dentro de la sala. Me congelé, intenté gritar, pero no salió sonido, solo lágrima. El fisioterapeuta me sacudió. Dijo que estaba pálida, que parecía que había apagado. Pero yo estaba ahí despierta, solo tirada de vuelta. Desde entonces evito dormir por mucho tiempo seguido, porque cada vez que cierro los ojos, lo siento. Me llama de una manera que no tiene sonido. Es una presencia, un vacío que tiene peso, como si el cuarto gris aún existiera esperando que vuelva. Y a veces pienso, ¿y si pertenezco más a ese lugar que aquí? Porque aquí todo me parece prestado, la piel, la voz, las palabras, la presencia de las personas. Estoy aquí, pero no completamente. Y allí, en ese lugar, sin tiempo, sin luz, sin memoria, era entera. Era solo silencio. Y el silencio a veces habla más que todo. Cada vez que cierro los ojos, el cuarto gris me llama y en el silencio siento que aún pertenezco más a él que a este mundo. Recuerdo que hacía frío ese día. Sevilla, ¿no? Septiembre aún ventaba mucho, pero no recuerdo el frío en el cuerpo. Recuerdo solo la luz fuerte, medio demasiado baja y después silencio.
Iba a encontrarme con unos amigos, cosa tonta, a tomar café allí cerca de casa. Iba en bici como siempre, cruce pequeño. Ya conocía el trayecto. No sé si me distraje, si el conductor avanzó. Solo sé que vino el sonido del freno, ese grito metálico y después el suelo golpeando mi cara. De ahí desapareció todo, pero no fue oscuro, ¿sabes? No era como dormir. Era como caer dentro de un tanque lleno de agua. Las voces las escuchaba, pero parecía que estaba allá en el fondo, en el azulejo. Y las voces venían de arriba, emboladas, empañadas. Y entre esas voces había una que volvía todo el tiempo, una frase siempre la misma: Hier ist der Beste. No tenía idea de qué significaba, pero esa voz repetía tanto, con tanta calma, que comencé a creer. Me quedé en coma por 3 semanas. Cuando abrí los ojos, la luz parecía equivocada, todo estaba lento. Una mujer me habló primero. Era enfermera, creo, y entendí. Juro que entendí. Pero cuando fui a responder, las palabras que salieron no eran mías. Salieron limpias, rápidas, pero en alemán. No tartamudeé, no forcé. Hablé fluido, sin saber de dónde vino. La enfermera se trabó, llamó a otra persona. La médica entró, me hablaron en español, entendí todo, todo. Pero respondí en alemán de nuevo. Ahí entró mi madre. Mis hermanos, vi la cara de mi madre desplomarse de alivio y ahí desplomarse de nuevo, pero de desesperación, porque no entendió una palabra. La veía llorar y yo hablaba. Hablaba intentando explicar, intentando decir que estaba ahí, que estaba bien, pero era como gritar dentro de un vidrio. Nadie me escuchaba de verdad. Trajeron una intérprete al día siguiente, una mujer llamada Elena. Y ahí sí las personas comenzaron a entender lo que estaba diciendo, solo que ni yo entendía cómo eso estaba pasando, porque dentro de mi cabeza pensaba en español, claramente en español. Solo que cuando abría la boca era como si alguien apretara un botón y el sonido saliera en alemán. Perfecto, natural, con acento y todo, como si hubiera vivido en Alemania toda la vida. Pero no. Solo había hecho unos cursos online, clases de hobby, ¿sabes? Aplicación de celular, YouTube, esas cosas. No sabía ni conversar de verdad, y ahora estaba fluido. Los médicos se volvieron locos buscando explicación. Hubo resonancia, EEG, examen tras examen. Hablaron de un tal síndrome del acento extranjero, pero era extraño hasta para eso. Porque lo que hablaba no era solo acento, era el idioma entero, la estructura, los tiempos verbales, todo. Dijeron que tal vez en el coma mi cerebro había reacomodado rutas. Palabras de ellos como el trauma activó algún atajo, no sé, como si la parte del alemán hubiera quedado intacta y la del español medio fuera del aire. Solo que no era solo en el cerebro que dolía. Dolía ver a mi madre curvarse en la silla, tomar mi mano e intentar entender. Y yo ahí queriendo decir, está todo bien, estoy aquí. Pero el sonido que salía era otro. Y peor, ella escuchaba y pensaba que yo estaba diferente, como si me hubiera vuelto otro. Y tal vez por un tiempo me volví. El tiempo pasó raro después de eso. Los días tenían olor de alcohol de limpieza, sonido de televisión de pasillo y sabor de nada. Me veía en el espejo y pensaba que era yo, pero a veces tardaba en reconocer. Comencé a escribir para intentar organizar las cosas, pero escribir en español era lento, como si tuviera que empujar las palabras para afuera. Ya el alemán fluía como si alguien soplara en mi oído y yo solo transcribiera. Hubo una noche en que desperté llorando sin motivo y me quedé intentando entender por qué, hasta darme cuenta de que había soñado con voces, muchas, pero no eran gritos ni hablas normales. Eran esas frases de nuevo, las del lugar donde me quedé. Estás aquí, no estás solo, solo que era mentira, estaba completamente solo.
Tenía que usar una intérprete para conversar con el equipo médico, con mi familia, con mis amigos, gente que me conocía hace 30 años y ahora parecía no saber más quién era. Hubo un día que mi hermano menor me miró con cara de miedo y dijo bajito: «Parece que hay otra persona en tu lugar». Eso me desgarró. Comencé a hacer terapia fonoaudiológica. Horas intentando reconectar el cerebro con la boca, intentando hacer que el español saliera primero. A veces conseguía una frase aquí y otra allá, pero sonaba extraño, desgarbado, como quien está imitando. Me enseñaron a escribir cartas bilingües para mi familia. Escribía un lado en alemán, otro en español. Era la única forma de explicar lo que sentía sin la presencia de la traductora. Hasta que llegó el cumpleaños de mi madre. Ella siempre hacía cuestión de reunir a todos y aún con el accidente quiso celebrar. Cosa simple, solo la familia. Yo estaba callado en el rincón con ese vacío en el pecho y ella vino a abrazarme fuerte, como si aún tuviera miedo de perderme. Y no pensé, no forcé, solo dije bajito, con la voz medio temblorosa: «Te amo, mamá». En español, derechito, redondo. Su cara cambió enseguida. Se trabó. Me miró como si el hijo hubiera vuelto. Ahí comenzó a llorar, pero de esa manera que alivia, ¿sabes? Y lloré también mucho. Toda la sala se quedó en silencio. Mis hermanos, mis sobrinos, todos entendieron que eso era más que una frase. Era un retorno. Fue el día en que me sentí entero de nuevo por unos minutos. Hoy puedo hablar los dos. Volví a trabajar, retomé la vida, me comunico. Las personas pararon de mirarme como si fuera un extraño, pero hay cosas que nadie ve. Hay noches en que me acuesto, cierro los ojos y comienzo a pensar en una cosa tonta, como qué voy a comer al día siguiente o un problema del trabajo. Y me doy cuenta de que estoy pensando en alemán sin querer, naturalmente. Y cuando intento recordar qué pensé por último, es como si fuera otra persona hablándome por dentro, una voz parecida a la mía, pero con otro ritmo, otra entonación. Ya intenté controlar. No se puede. Es como si parte de mí aún viviera allá, en el lugar donde me quedé mientras el cuerpo dormía. Y a veces, cuando me quedo en silencio por mucho tiempo, siento que si no tengo cuidado, esa parte puede terminar hablando sola. Siempre pensé que despertar de una pesadilla era solo abrir los ojos, pero cuando volví ya no era el mismo mundo. Me llamo Esperanza, tengo 38 años, o al menos eso es lo que dice el calendario. Para mí parece que aún tengo 23. Era una mañana lluviosa de 2009. Daba clases de biología en una escuela del interior de Andalucía. Recuerdo el olor de tiza pegándose al aire y el ruido de los alumnos quejándose del examen. Estaba animada con un viaje a la costa el fin de semana. En el autobús nos reíamos de cualquier cosa y entonces nada, solo un ruido metálico, un olor fuerte de diésel y un peso cayendo sobre mí. Después, un vacío que no se puede explicar. No era oscuro, no era claro, era nada. A veces escuché a alguien llorando. A veces una música antigua, como si viniera de lejos. Intentaba hablar, pero era como gritar dentro del agua. No había día ni noche, solo flotar, perder y encontrar pedazos de memoria. Cuando finalmente abrí los ojos, el techo blanco casi me cegó. Pensé que era sueño, pero ahí vi el reflejo en el vidrio de la ventana, una cara con arrugas, pelo más ralo. Era yo, pero no era. Mi madre estaba ahí. El pelo de ella, que yo recordaba castaño, ahora era casi todo blanco. Tomó mi mano y lloró de una manera que parecía alivio y luto al mismo tiempo. Mi padre se quedó parado, quieto, como si tuviera miedo de tocarme. Me quedé en coma 15 años. Me contaron después con cuidado, como si fuera a quebrarme. 15, una vida entera. Mientras dormía, mi hermano se volvió padre. Mis amigas siguieron. Todo lo que planeé desapareció. Mi cuerpo era un extraño.
Los músculos no obedecían. Necesitaba ayuda para sentarme, para tragar. Cada olor del hospital parecía invadir mi nariz. Desinfectante, sudor, medicina. La luz lastimaba mis ojos. Aprender a hablar de nuevo fue como masticar piedras, pero lo más extraño fue dentro de la cabeza. Recordaba todo de mi vida antigua, pero mi voz sonaba diferente. Mi caligrafía, cuando conseguí sostener una lapicera, parecía de otra persona y no sentía miedo. Era como si hubieran desconectado un botón. A veces soñaba con gente que nunca vi, caras que podría describir en detalles, pero que no existen en ninguna foto. Me hablaban como si fuera parte de sus vidas. Un día, mi ex prometido apareció, el que siempre me prometió esperar. Estaba más viejo, barba grisácea, una alianza brillando y una niñita abrazada a su pierna. Sonrió, pero fue una sonrisa triste. Entendí todo sin que hablara. Estaba viva, pero el mundo que conocía, ese había muerto. Después de que se fue, me quedé mirando el techo por horas, intentando encajar cada pedacito de lo que perdí. La rehabilitación parecía interminable. Fisioterapia, terapia del habla, médicos entrando y saliendo. Sentía el cuerpo reaccionando despacio, como si aún no tuviera certeza de si quería volver. En la noche, cuando el hospital se quedaba en silencio, escuchaba unos susurros que no venían de nadie. No era delirio, yo sé. Era como si esas voces que me acompañaron en el vacío hubieran encontrado una manera de seguir cerca. Mi madre contaba que conversaba conmigo todos los días, leía libros, contaba las noticias, describía el clima. Tal vez por eso recordaba músicas y frases que no podía haber escuchado despierta. Era como si todo hubiera entrado por grietas de mi mente. Volver a casa fue aún más extraño. Las calles tenían edificios nuevos, gente que no reconocía. Los niños del barrio eran adultos. El olor del café de mi madre aún era el mismo, pero me sentía visita en mi propia vida. Las personas esperaban que estuviera feliz todo el tiempo solo por estar viva. Pero no era simple. Era como despertar de una siesta y descubrir que robaron todos los años entre un parpadeo y otro. Comencé a escribir en un cuaderno, mi letra torcida, casi infantil. Escribía para intentar entender quién era ahora, qué quería. Descubrí un apetito extraño por noticias, por aprender lo que perdí, tecnología, músicas, todo. Era un hambre que no paraba. De vez en cuando, aún sueño con esas personas que nunca conocí. Me llaman por el nombre, me cuentan cosas que no tienen sentido. Cuando despierto, siento un frío que no es de la madrugada. A veces pienso que parte de mí se quedó en ese lugar, que mientras mi cuerpo dormía, mi mente vivió en algún rincón donde el tiempo no existe. Hoy camino sola por la ciudad, pero cargo ese silencio dentro de mí. Un silencio que no termina cuando hablo, ni cuando escribo. Toda madrugada, cuando despierto sin motivo, siento como si aún hubiera algo ahí, como si parte de mí nunca hubiera vuelto.